Hola, mi nombre es Luisa Sofía Brands. Soy la concejala electa del distrito de Seven Sisters en Haringey. Y si ustedes están interesados en averiguar cómo se puede lograr una concejalía, cómo postularse para un puesto político aquí en el Reino Unido, los invito a seguir este programa paso a paso. Luisa Sofía Brands, gracias por estar en Migrantes con Pedro Prado una vez más. Te eligieron como concejala. ¿Cómo fue ese proceso? Creo que lo había mencionado anteriormente, Pedro. Fue prácticamente un proceso que comenzó el año pasado, en el 2025, perdón, en diciembre del 2024, cuando hice una entrevista con Migrant Project Democracy, que también es conocido como Empower. Es un think tank, se puede decir, donde hay foros acerca de los migrantes y el derecho de ellos a participar en la vida política del país donde ellos están asentados, es decir, en este caso el Reino Unido. Así que pasé la entrevista y esa entrevista me dio la oportunidad de hacer un curso bastante complejo, podría ser, porque yo no tenía ninguna iniciación en lo que es política en el Reino Unido. Así que pasé el curso, lo aprobé, fue una experiencia muy interesante porque nos enseñaron a tener la confianza de participación política, a decidirnos a ingresar en ese campo que lamentablemente para nuestro conocimiento y de los migrantes aquí es prácticamente algo inalcanzable cuando realmente no lo es. Y de hecho, Pedro, no importa si tienes o no formación política, no importa si tienes o no amistades. Estamos hablando de política en el Reino Unido que es muy diferente a la concepción que tenemos con respecto a la política que se hace en nuestros lugares de orígenes. Así que el vecino de la puerta de al lado, la persona que trabaja como un technician limpiando las calles de Londres, inclusive la persona que ha quedado sin vivienda, o no importa tu condición, no importa de dónde vengas ni quién eres. Para todos los migrantes aquí hay puertas abiertas y usted se puede postular el momento en que usted lo decida, y si está guiado por ese sentimiento de servir a la comunidad. Voy a devolverme en el tiempo y vamos a entrar en ese factor humano. Ya nos has dado muchas pistas de cómo entrar en este mundo de la política inglesa. Luisa, tú vienes de Ecuador. ¿Hace cuánto llegaste al Reino Unido? Llegué en el año 2000. 2000. Eh, Ese Ecuador que dejas por esa época era un Ecuador, y hablemos políticamente, convulsionado. Era un Ecuador ha tenido varios periodos fuertes, digámoslo políticamente. ¿Qué recuerdas de ese Ecuador? Recuerdo con mucha nostalgia ser partícipe de esa transición, la dolarización. Lamentablemente, Pedro, eso algo, fue un golpe mortal asestado a todos los habitantes de Ecuador, porque no esperábamos que ese proceso, esa transición fuese tan brutal, con el llamado feriado bancario, donde se cerraron todas las instituciones financieras, dejándonos a nosotros los comerciantes, yo tenía mi negocio, de brazos cruzados, porque no podíamos hacer nuestras transacciones mercantiles, no podíamos sacar la mercadería de donde la teníamos guardada en Estados Unidos, en mi caso, porque no podíamos acceder a la banca, no podíamos, las tarjetas estaban todo Cortado. estaba colapsado. Teníamos colas enormes de pensionistas, haciendo colas enormes con la esperanza de que el banco abriese las puertas. Teníamos personas que colapsaban, que se morían en las puertas de las instituciones financieras.
pensionistas que tenían 25 millones de sucres y de un momento a otro Al ya no dólar. tenían eso, sino que tenían $1,000. Al dolarizarse inmediatamente fue una tierra de nadie, una pesca a río revuelto, las propiedades era imposible de comprarlas, se redondeaba porque no habían los centavos americanos, se redondeaba lo que costaba 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos, entonces ya era $5, ya era un dólar, ya era un dólar, Esto era fue una terrible, tragedia para el... una tragedia. Por fortuna no duró mucho. Duró y las consecuencias todavía se siguen sintiendo, Todavía. sí. Te lo preguntaba, Sofía, porque te coge en una edad y en una etapa de tu vida, pero marca. Y seguramente marca, y voy a aquí a hacer un contrasentido positivamente. Una cosa que a veces es dolorosa, traumática, a veces también nos da un conocimiento que después podemos aprovechar de otra forma positivamente. ¿Te marcó eso? Digamos, quedó ahí una semillita política, una semillita de que hay que hacer algo que si nos afecta no solo a mí, si nos afecta a todos, ¿podemos hacer algo por alguien? No precisamente por el impacto político, podríamos hablar, pero considero que siempre en la vida hay oportunidad por A, B o C razones de ser solidario y tener esa tendencia a favorecer o ayudar, prestar un hombro a las personas más vulnerables, más empobrecidas. En ese momento tú veías tu sociedad toda vulnerable. Estaba vulnerable, inclusive las personas que como yo eran de la media clase, que teníamos una vida acomodada, que podíamos darnos los gustos de viajar, de tener a nuestros chicos en buenos colegios, etcétera. Fue un cambio total, un cambio brutal, porque de la noche a la mañana te diste cuenta que no tenías el poder adquisitivo, que tus empresas quebraron las empresas de personas que no teníamos dinero guardado en casa, por ejemplo, que era imposible manejarse porque incluso fue en esa pequeña transición donde tú vendías tus propiedades por nada, porque todavía no se disparaba el mercado y no había la demanda. Estábamos en una etapa de transición, pero lo que nosotros necesitábamos era el efectivo. Así que tu casa, que en ese tiempo la vendiste, digamos, en unos $4,000, a la vuelta de 2 años ya no costaba 4,000, ya costaba 40,000 o $80,000. Entonces, ¿qué pasó? Que vendiste tu casa, te quedas con ese sentimiento de que vendiste tus propiedades, Y te tus quedas, bienes, muebles e inmuebles. te Nada, quedaste sin nada. así Sí, es. que es esa sensación. ¿Eso te obliga a salir de Ecuador? Fue la causa principal. ¿Y por qué Londres? Te lo voy a comentar. Cuando estuve en una buena situación económica, tuve la oportunidad de ayudar a muchas personas, la mayoría miembros de mi familia, para que pudiesen venir a este país, para que pudiesen salir del país. Y eso antes de que hubiese la dolarización, muchos años antes. Entonces, teniendo mis contactos aquí, teniendo mis familiares cercanos acá, pensé que sería una buena oportunidad de cambiar nuestras vidas. Y te digo, cuando digo nuestras vidas, estoy hablando también de las vidas de mis 4 hijos menores de edad en esa época. Viajas con tus 4 hijos Viajo con mis cuatro y hijos. tienes ya la familia acá que tú misma habías ayudado. Tengo la familia a la cual había apoyado. Lamentablemente no es mucho el apoyo que te pueda brindar tu familia aquí, porque no estamos hablando de que estamos asentados en nuestro país, donde tú te cambias de provincia y te abren las puertas y donde come uno, comen 20. Te estoy exagerando, pero siempre hay esa hospitalidad. Aquí la gente trabaja arduamente. Esto se convierte como en una especie de un campo de batalla donde tú luchas por la supervivencia y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar como políticos. Tenemos
que colaborar, tenemos que ser solidarios para que podamos venir a este país a vivir con dignidad, no a sobrevivir. Llegas a Londres con tus 4 hijos y me dices que eras, empresaria de alguna manera en Ecuador, pero cuando se mueve de Ecuador acá con estos problemas de poder adquisitivo, ¿a qué te dedicas o cuál era en ese momento, tu proyección? ¿Qué querías hacer? Como esa migrante que bueno, todo cambia, ¿verdad? Por el idioma, por muchas cosas. Eh, ¿Qué es en ese momento? Mi proyección en este momento era regresarme a la mañana siguiente. Llegué a este país cuando hacía tanto frío. Me acuerdo nuestro viaje desde el aeropuerto de Heathrow hasta Bunce Green, en el norte de Londres. Y bueno, pues es un distrito de Haringey precisamente. Mira, lo ¿Dónde tenía, eres sí. dónde eres concejal hoy en día? Y llegar allí y sentirme tan miserable con mis hijos, abrazados todos ahí, viendo todo tan diferente, yo me imaginaba que encontrar los rascacielos, y eso te lo digo cuando yo iba en el avión, yo digo, bueno, ¿y a qué hora llegamos a Londres? Dice que ya llegamos, estaremos en las afueras, en fin. Así que cuando ya íbamos aterrizando, me di cuenta de que me esperaba un mundo totalmente desconocido y que yo debía armarme de fuerza, de valor, de resistencia y de resiliencia para enfrentarlo y para ajustarme. El, el quererme regresar, como te digo, ese sentimiento que me inundaba, quisiera ir allá, no importa si no tenemos lo que teníamos antes, pero me di cuenta de que eso era dar el brazo a torcer. Ya había tomado mi decisión, ya estaba aquí y ahora sí, pues, tenía que comenzar el proceso de adaptación. Muchas cosas pasan por mi cabeza y una de ellas, me voy a detener, es las madres. Todas ellas son valientes. Y tú ahí eres una madre, y eres una migrante. Y vienes de un golpe, por así decirlo, una situación dura en Ecuador. Y no has aterrizado y ya sientes el otro golpe, pero te armas de valor. Y claro, uno quiere, nos pasa a todos, ¿verdad? Salir corriendo de donde es. No lo hiciste, me imagino. No, Y enfrentaste ese día a día. Tus chicos o tus chicas muy jóvenes, me imagino, ¿qué edades? el menor de mis hijos tenía 1 año y medio y de ahí pues venía el de 2 años, 2 años y cuántos meses. Eh, El otro tenía 6 años, la mayor tenía 12 años. Madre valiente. Y se los digo porque quienes nos están escuchando del otro lado, yo soy de los que digo eh, que nadie llega a donde llega de la noche a la mañana. Y Sofía ha tenido un trabajo muy interesante y muy hermoso, sobre todo con quienes llamamos tercera edad, una edad donde en la cual vamos a estar. Y ha trabajado por comunidades durante mucho tiempo y hoy la comunidad se lo reconoce y hoy está de concejala. Volviendo a tus hijos y volviendo a ese esfuerzo y a ese valor, nadie imaginaría que tú saques tiempo para tanto. ¿Cómo encontraste en ese momento? Ya dices la parte física que creo que nos ha pasado a todos. Uno cuando llega a Londres y ya está en Londres, uno dice, ¿dónde es Londres? Es decir, sobre todo cuando está en las afueras, después entiende que esto es maravilloso, que esto es verde. Pero ya después de muchos años uno ya dice, estoy en Londres, porque tiene muchas ideas. ¿Cómo era esa Londres? ¿Cómo era esa Londres en términos políticos que encontraste? ¿Cómo la veías? ¿Pocas oportunidades o muchas para los latinos? Debo confesarte que las oportunidades estaban allí.
era mucho más fácil encontrar trabajo, acceder a un trabajo, aunque no tuvieses los documentos todavía arreglados. Había trabajo, pero como siempre, la barrera del idioma no te iba a permitir conseguir algo en el campo al que tú estabas dedicado. Yo no podía venir a ser una comerciante aquí, instalar mi propio negocio, totalmente perdida. Pero, ¿qué es lo que pasa? Estaban 4 criaturas allí y esas 4 criaturas necesitaban ser atendidas. Mi responsabilidad como madre era proveerles a ellos con lo necesario o escasamente eh, o, o a manos llenas. Esperaba yo poder suplir todas las necesidades, pero nos tocó muy, muy, muy duro. Pedro, te puedo comentar que en este momento quizás personas que están escuchándonos puedan pensar, bueno, este es mi caso o estoy recién comenzando, pero yo les diría que no se desesperen, que tengan mucha fe en sí mismos, porque nosotros como seres humanos somos criaturas extraordinarias. Nuestro poder de adaptación, la lucha por la supervivencia nos hace encontrar soluciones así, pensar fuera de lo que ya está establecido, como dices, pensar fuera de los parámetros establecidos en una sociedad. Entonces tú buscas la oportunidad de convertir tu tragedia en oportunidad y eso es muy importante. Siempre sostengo de que tropezón no es caída, como decimos nosotros coloquialmente en nuestro país. Lo importante no es si te caes, lo importante es levantarte cada vez que te caigas y con más fuerza y con más ímpetu. Por sobre todo la fe en Dios, porque tú tienes que creer que tus esfuerzos no es simplemente porque nacen de ti, sino que también nacen de esa tradición que nosotros tenemos como latinoamericanos de ser personas de fe y de que hay un ser superior que nos está cuidando en cada paso del camino y nos está ayudando. Es buenísimo creerlo y seguir creyéndolo y seguir abrazando nuestras tradiciones. Siguiendo, digamos, esa cronología, tú ya estás con tus hijos, superan muchos eh, problemas y te preguntaría, ¿cuándo dices voy a servir a la comunidad desde la atención a la gente que llamamos la tercera edad? Cuando dices, eh, este grupo es vulnerable y no muchos miran hacia ese grupo, porque ese ha sido tu trabajo fundamental, digámoslo, en el Reino Unido. Ese ha sido tu corazón, lo que palpita. Cuando llegué a este país, dejé atrás a mis abuelos. Ya no están vivos físicamente, pero ellos viven en mí, en mi corazón, en mis memorias, en mi pensamiento y en todo el legado que me dejaron. Así que dejarlos atrás fue muy doloroso para mí. Te puedo decir que gracias a los consejos de mi abuela que me dijo, mi amor, si usted se va al extranjero, acuérdese de que usted sola no funciona, usted tiene que llevar a sus hijos. Yo le dije, pero yo voy sola, mira, esta situación económica afectó mi matrimonio y se terminó, no voy acompañada de mi esposo. Sola o acompañada, pero usted se lleva a esos niños, se los lleva porque eso van a ser su bendición. Santas y sagradas palabras de mi abuela. Con el paso del tiempo, pues ya fallecieron y en honor a ellos decidí que era tiempo de dar lo mejor de mí y de cumplir esa promesa que yo algún día me comprometí con ellos a llevar adelante una organización que cuide por el adulto mayor. Y fundas y creas Old Alone UK. Fundó Old Alone UK en el año 2015, pero no comenzó allí. Al principio, desde el año 2004, comencé a recorrer podríamos decir, todo lo que es Kent. Comencé a recorrer las casas hogares
a ofrecer mis servicios para peinar a los adultos mayores, para acompañarlos, para hacerles las uñitas, para conversar. Y desde el 2004 adquirí toda esa experiencia, me di cuenta de primera mano, siendo testiga absoluta de cuál es el problema del adulto mayor, por qué tienen tanta soledad, por qué están aislados, por qué están mal atendidos. Y eso me tocó el corazón. 11 años, imagínate, un trabajo previo antes de iniciar con Sí, tu organización. sí. Y en esos 11 años tienes ese contacto directo con la comunidad. Pues no ha sido en vano, porque ahí está el trabajo político. Y esa es mi pregunta. Eh, ¿Nació todo? ¿Veías o seguías a alguien o políticamente tenías alguna influencia o nació de ti servir? Una gran influencia fueron mis estudios universitarios. En el año 2007, como alguna vez te lo mencioné, eh, en el año 2007 yo comencé mis estudios en la Universidad de Westminster, siendo compañera de mi hija, que fue la persona que Es una me historia animó, maravillosa. me animó. Entonces fuimos compañeras de universidad. Así que después de eso hice una maestría, estudié política, estudié diplomacia, relaciones internacionales. Y la maestría fue en Derecho Internacional, que la hice ahí mismo en la Universidad de Westminster. Y eso fue, terminé mis estudios en el año 2012 y me fui inmediatamente a hacer voluntariado a la Cruz Roja Británica. La Cruz Roja Británica, y mis gracias imperecederas para ellos, mis maestros, con ellos aprendí muchísimo. ¿Cómo influyen las políticas aquí en el Reino Unido para todos los migrantes? Porque fui precisamente a trabajar en el departamento que socorre a los migrantes, a los refugiados y a los destituidos. Adquirí ese conocimiento, pero ojo, no solamente ese conocimiento, sino también cómo organizarte como una caridad, todo el teje y maneje, y con esos conocimientos valiosísimos, en el año 2015 la Charity se fundó, pero ya la venía yo organizando desde el 2012, porque no tenía los medios económicos para poder armar la website, para armar el contenido, para las políticas que tú tienes que tener, especialmente lo que es el cuidado del adulto mayor, porque ellos y los niños son de máxima vulnerabilidad. Así que todas esas cosas las fui manejando. El momento en que ya estuvo todo el material listo, ahí sí se inscribió la organización, legalmente quedó reconocida, asentada como una organización. El 2015 se fundó y en marzo del 2016 ya estaba plenamente y legalmente em, en el registro de la Charity Commission de aquí de Inglaterra. Para los que quieran saber más sobre esta historia, pues sí, hay un podcast previo a este contigo que los invitamos a que revisen aquí en este canal donde están viendo este podcast. Pero como aquí estamos hoy hablando de política y teníamos que llegar a este punto porque me temo que es parte de tu éxito de ser elegida, que la gente vote por ti. eh, mm, el reconocer en ti, el sentir en ti una persona auténtica que ha hecho trabajo por la comunidad. Y me voy a un pedacito, ya estando acá, de lo que dijiste al principio, porque muchos latinoamericanos tenemos la idea de que la política, cuando se dice política en nuestros países, nos traen malos recuerdos, dolorosos. La asociamos con una connotación muy negativa. Hacer política es algo que a veces no queremos. Pero cuando llegamos a este país, y te lo quiero preguntar a ti que ya eres y que has hecho política, parece que el tema tiene otras alegrías y tiene otra mirada. No deja de ser algo fácil. ¿Es eso cierto, lo que estoy diciendo? Sí, definitivamente. Considero que la población migrante en este país tiene mucha desconfianza
en los políticos. Pero es importante enterarse, leer un poco cómo funciona la política aquí en el Reino Unido. No hay esos niveles de corrupción que existen en nuestros países o en los países que están en vías de desarrollo, porque ahora no podemos llamarlos tercermundistas, es un insulto. Países en vías de desarrollo, como los nuestros. Así que la corrupción podría quizás darse, han habido algunos casos, etcétera, que han sido publicados, es de conocimiento público, no estoy diciendo nada que no sea cierto, pero aquí hay transparencia. Aquí en este país, todos nosotros podemos vivir con tranquilidad si es que seguimos y obedecemos las leyes. Obedeciendo las leyes, evitamos tener problemas, porque aquí sí la ley se aplica, no importa para quién. Usted puede ser el magistrado más ilustre, el primer ministro, pero es que estamos viéndolo en los diarios, hasta el príncipe Andrés. No importa la aristocracia, la monarquía, etcétera. Aquí el ciudadano residente en este país tiene que obedecer las leyes y tiene que cumplirlas. Nadie está por encima de la ley. Eso me ha alegrado muchísimo porque en este país hay mucho acceso. No necesita usted ser padrino, tener esta influencia, compadre de la persona que tiene mucho dinero, etcétera. Las personas comunes y corrientes, los commoners, como se dice en inglés aquí, podemos acceder a una conversación, a una entrevista en el Parlamento con un ministro del Parlamento. Podemos nosotros contactar a personas importantes, podemos tener un acceso a las fiestas que hacen las monarquías, etcétera. Es más democrático el sistema, es más inclusivo. Inclusive el sistema. Y ahí sí, cuéntanos cómo fue esa campaña, porque de eso se trata este podcast también, de que la gente entienda que se puede y que uno puede llegar. Y hasta aquí tenemos a una migrante de un país latinoamericano, Ecuador, de un hermoso país, que llega con ciertas dificultades, pero además una madre valiente que llega con 4 hijos y tiene que sacarlos adelante, pero además una madre que eh, a la par con su hija estudia y saca sus carreras y va a la universidad, pero además una madre que reconoce también su familia, recuerda a sus abuelos y quiere esa herencia que le dejaron, ese amor, ese cariño, ese respeto por ellos, lo expresa y crea una fundación que ayuda a la gente de la tercera edad. Y hasta ahí, digamos que tú todavía, como decimos en Latinoamérica, no te habías hecho contar. No habías puesto tu nombre a consideración de tu comunidad. Y un día cualquiera dices, aquí estoy y quiero hacer esto. Y esa es la pregunta que, aunque ya creo tiene un poco de respuesta, eh, es después de un taller de una organización que te invita, tú tomas la decisión. Pero la pregunta es, antes de tomar esa decisión, ¿cuál era ese motivante a la política? ¿Por qué hacer esto ahora desde la política? Y esto es trabajar con la comunidad desde un espacio de representación como lo es un consejo. Gracias al entrenamiento que recibí de Migrant Power, comprendí que es importante para poder avanzar tener representación política en este país. En mi largo trabajo y arduo trabajo con la organización All Along UK, fueron muchas las veces en las que recurrí a la autoridad local. Algunas veces fui escuchada, otras veces no, pero no pedía por la organización, pedía por lo más importante de la organización, por los problemas, una solución a los problemas que tenían nuestros clientes en el borough, en el municipio de Haringey, y pues las soluciones no venían. ¿Quiénes eran estas personas? Residentes comunes y corrientes. Me di cuenta de que los adultos mayores, residentes
no únicamente de nuestro municipio, sino los adultos mayores en general, están siendo dejados de lado. No están siendo incluidos a través de los programas que nosotros hicimos de inclusión digital para el adulto mayor, que somos pioneros aquí en el Reino Unido, de instruir en la comunicación digital a los adultos mayores de más de 50 años. Hemos tenido alumnos hasta de 92 años. Qué bonito. Entonces los adultos mayores cada vez están siendo echados a un costado, están siendo ignorados. Significa que ellos están pasando a formar parte de los marginalizados. No es únicamente el migrante, porque estoy hablando también de que nosotros trabajamos con personas inglesas, personas nacidas aquí, personas que han contribuido al avance de este país, al desarrollo. Así que me di cuenta de que la única manera era de poder llevar esa voz con mayor autoridad participando en política, y esa fue una de las motivaciones, conseguir un espacio seguro para las organizaciones de caridad que, como las nuestras, pequeñas y medianas, se les hace tan difícil caminar y tan difícil avanzar. Ya entrando en esta última parte, vámonos a la campaña en sí misma, la campaña. ¿Cuántos meses duró la campaña? La campaña inició desde el año pasado. Había que elegir a los candidatos que iban a representar. Todo comienza con la elección de los candidatos que van a representar los diferentes distritos para convertirse en concejales, para participar en candidatos para concejales. Comienza por allí el año anterior. Así que más o menos el partido se perfilaba desde inicios del año 2025, finales del 2024, para esta, para estos resultados sorprendentes que se dieron, y hablo precisamente del Green Party. Así que me contactaron del Partido Verde. Tuve la entrevista con el concejal de uno de los distritos de allí, de Santana, y estuve muy gustosa. Le dije, bueno, es- esta soy yo. Pienso que puede haber una oportunidad de poder lograr ese cambio que todos esperamos. Dentro de mi capacidad y de mi conocimiento, estoy dispuesta a trabajar por la comunidad porque eso es lo que yo sé hacer mejor. Y creyeron en ti y estás de concejala. Pero ese trabajo hasta ahí, me imagino, estabas muy emocionada. Y el trabajo ya de campaña, que entre otras cosas también es un poco diferente al trabajo que se hace en política en Latinoamérica. Aquí es puerta a puerta, convenciendo a la gente, tocándole la puerta. ¿Fue difícil ese trabajo? Yo lo pondría, es un trabajo que demanda mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero para mí fue un trabajo increíble, una experiencia maravillosa. Se le puede a la gente decir, lo escuchan a uno y puede, digamos, de alguna manera, en el buen sentido de la palabra, seducir a ese votante y lo sentiste el día de las votaciones que habías convencido a mucha gente. Considero que es importante que tú te presentes como la persona que eres. En mi caso, considero que si algo, alguien me lo mencionó y me dijo, yo voté por ti, me lo dijeron personas inglesas, voté por ti porque te vi auténtica, te vi genuina, y para mí fue muy lindo sentir, no te puedo decir reconocimiento porque carezco de ego. Entonces, pienso que ellos se dieron cuenta de que les hablaba con el corazón. Soy muy apasionada acerca de la comunidad, especialmente de las comunidades más empobrecidas, y yo sabía la responsabilidad que estaba tomando. Así que yo hablaba con sinceridad, con mis propias palabras, sin utilizar términos políticos. Yo no soy una política de carrera, pero la política en este país
va mano a mano con el servicio comunitario, porque eres elegido concejal. Eres elegido concejal para que resuelvas los casos de los residentes, para que los ayudes, para que los refieras al departamento donde ellos tienen que ir a pedir ayuda y para que luches porque ellos puedan conseguir esas mejoras en su día a día. ¿Te esperabas ese resultado? Mira, creo que en una entrevista que me hiciste anteriormente, me preguntaste, ¿estás preparada para perder? La palabra pérdida es un término muy relativo desde mi punto de vista, muy personal. Prefiero ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. No puedes perder en nada de lo que tú decidas participar en tu vida, puedes perder porque la experiencia que has ganado, el conocimiento que has ganado sobrepasa cómo nosotros concebimos ese sentimiento de pérdida. No se pierde, se gana siempre. Hermosa reflexión. Y créeme que sí, ha sido verte en ese proceso, han sido 2 entrevistas, en un proceso, primero de un trabajo bien interesante con Old Alone y después en un proceso de candidata y ahora en un proceso de ya de victoria, pues lo hace a uno reflexionar en esa connotación que puede tener, la palabra, perder, ¿verdad? Sí, Y sí, en la vida se juega, en la vida, se vive precisamente, y esas victorias nos van llevando por nuevos caminos que son ganancias, son aprendizajes. Has ganado con una votación muy interesante. Finalmente, ¿cuántos fueron los votos? 1076. Te quería comentar algo, hacer un pequeño paréntesis aquí. La comunidad puede pensar que Seven Sisters es donde hay una cantidad eh, muy apreciable de residentes en ese distrito. No, es una cantidad de votantes muy pequeña. Nuestra comunidad trabaja de sol a sol. Por eso es que las elecciones aquí en este país son de 7 a 10 de la noche. ¿Qué pasa? La gente madruga, la gente llega de madrugada a sus casas, duerme hasta tarde, etcétera. Así que las visitas que yo hice, las estadísticas que teníamos, no van más allá de 300 y tantas personas hispanoamericanas, hispanohablantes allí en Haringey. Desde, desde esta información que te estoy dando, te puedo decir, sin temor a equivocarme, que la organización All Along UK y el trabajo comunitario que yo desempeñé con los residentes, ese fue el detonante para que yo tuviese esa cantidad de votos. Esa fue la plataforma más importante para que yo esté sentada aquí en este momento dándote una entrevista, participando de este podcast y que esté aquí como una concejal. Los adultos mayores por los que yo he luchado me abrazaron y aquí estoy. Qué bonito escucharte. Esperamos que esta no sea, como siempre decimos, y no lo ha sido, la última, para que nos sigas contando y nos sigas comentando el trabajo con la comunidad. Para la gente que está interesada, ¿qué les dirías? ¿Qué recomendaciones dirías a los que quieran incursionar en la política? Porque lo acabas de decir y acabas de decir algo muy interesante. Y sí, estamos hablando con varias personas que son hoy ganadores, que son concejales, que tienen nexos con Latinoamérica, pero ellos son concejales en el Reino Unido, son concejales en Londres. Eso significa que no solo trabajan por, digamos, los latinoamericanos, no, trabajan por todos los que residen, por todos los que viven, y eso quiere decir que trabajan también por los ingleses o por otras, digamos, latitudes. ¿Qué le dirías a esa gente que está pensando, que se está preparando para que siga este camino?
Les diría que se atrevan, si ese es el término. Si tienes esa pasión de servicio comunitario, si quieres luchar por la integración, si quieres luchar por mejores días, no únicamente para nuestras comunidades, específicamente las hispanohablantes, portuguesas, las lusofonas, etcétera, que si estás decidido a lograr un cambio en la sociedad, un cambio positivo, un impacto, te lances confiado en que esa pasión, en creer en ti, en creer en una fuerza superior que te levanta y te lleva por los caminos que tienes que andar, participa en la política y con eso nos vamos a dar la oportunidad de visibilizarnos no únicamente como una comunidad minoritaria aquí en el Reino Unido, sino de visibilizarnos como personas activas que contribuyen a que una sociedad florezca. Porque si nosotros no somos la voz y la imagen de los que menos tienen, de los que no tienen voces, entonces no vamos nunca a alcanzar la igualdad ni el progreso en este país y seguiremos estancados en sobrevivir, no en tener una vida digna. Y esto incluye a todo el conglomerado, porque estamos en crisis aquí en el Reino Unido. Se necesita trabajo tesonero, responsabilidad, compromiso con las personas que te eligieron y con las personas que son residentes en el municipio que tú representes, en el distrito que tú representes. Es un trabajo arduo, pero eso también es tu oportunidad de demostrar tu interés de servir a la comunidad, tu oportunidad de hacer de nuestras comunidades florecientes, de mirar que ese cambio es posible si es que nosotros nos unimos y trabajamos como un grupo que va por el mismo camino, que tiene los mismos ideales, que tiene los mismos propósitos y objetivos. Yo los invito a que ustedes se preparen, a que lean, a que tengan un conocimiento de lo que es la política, cómo se mueve aquí, y que estén dispuestos a sacrificar su tiempo, importante, y que estén dispuestos a ayudar a la comunidad. Servicio comunitario igual política justa y transparente. Sofía, muchísimas gracias por estar en Migrantes. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a ti por invitarnos nuevamente. Ha sido un placer enorme hablar contigo. Igualmente. Y con nuestra comunidad. Igualmente.